¿Alguna vez te has preguntado cómo el mal, algo tan destructivo y contrario a la perfección, pudo haber nacido en el cielo? Así es, en el cielo, ese lugar que muchos de nosotros imaginamos como la máxima expresión de paz y gloria. Lo más curioso, Satanás no era una creación cualquiera. Fue creado perfecto, hermoso y lleno de sabiduría, casi como una joya de valor incalculable. Pero si Dios lo hizo así, ¿cómo se convirtió en el símbolo del mal? Este es un misterio que intriga a muchos, y tal vez sea porque contiene lecciones mucho más profundas de lo que parece. Algunos dirían que es una historia de orgullo, de rebelión, pero es solo eso. Quizás haya algo más allá del concepto de bueno versus malo. Quizás esta historia encierre un llamado para que cada uno de nosotros reflexione sobre nuestras propias elecciones y nuestras batallas personales contra el orgullo. Porque sí, existe una delgada línea entre la confianza saludable y la autosuficiencia que nos ciega. Y esa línea fue justo donde Satanás tropezó. Imagina que, al igual que Satanás, muchos de nosotros también recibimos dones, talentos y belleza de diferentes formas. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la idea de que somos demasiado buenos para ciertas cosas, ignorando la necesidad de humildad? Y es en esa búsqueda de reconocimiento y gloria personal donde muchos se pierden. La historia de Satanás es entonces un reflejo inquietante que nos hace cuestionarnos si realmente estamos inmunes al orgullo. En este video vamos a adentrarnos en la trayectoria de un ángel que cayó y a entender las sutiles pero peligrosas trampas del orgullo. Verás cómo esta historia no es solo una leyenda antigua, sino una metáfora poderosa para nuestras vidas modernas. Así que, si estás listo para desentrañar uno de los mayores misterios de la creación y comprender cómo el orgullo puede corromper hasta al más puro de los seres, quédate con nosotros, porque las respuestas están más cerca de lo que imaginas. Desde el principio, la creación de Satanás tuvo un propósito grandioso. No era una figura cualquiera en el vasto cielo, fue moldeado con una belleza deslumbrante, atributos que lo destacaban por encima de los demás ángeles. Es interesante pensarlo, pues muchos creen que tal perfección lo haría seguir un camino impecable. Sin embargo, la sabiduría y la gloria que poseía no vinieron sin una enorme responsabilidad. Dios lo puso como un querubín exaltado, alguien para guiar e inspirar a otros en el monte sagrado. Un cargo que requería más que apariencia y elocuencia, sino un compromiso con la humildad. Imagina a un líder con talentos excepcionales, alguien a quien todos admiraban por su belleza y capacidad. Satanás lo tenía todo para desempeñar un papel de liderazgo que iluminara el camino de los demás seres celestiales. En nuestra realidad, es como el CEO de una gran empresa. Su éxito puede ser una fuente de inspiración, pero también exige una visión que vaya más allá de su propio brillo. No obstante, había un detalle que lo diferenciaba. Dios le dio libre albedrío, la capacidad de decidir qué hacer con su creación, su orgullo y la responsabilidad de mantenerse cercano al propósito divino. Una libertad que, como se vería después, conlleva un peso enorme. Al igual que un diamante raro es tallado con precisión, Satanás fue creado para reflejar la perfección en su esencia. La pregunta es, ¿esa perfección proviene solo de atributos externos o también se arraiga en la humildad interna? La verdadera sabiduría que Dios deseaba que Satanás incorporara es aquella que reconoce su propio lugar ante el Creador. Es el mismo dilema que muchas personas enfrentan en posiciones de poder. Es fácil olvidar quién nos puso donde estamos y por qué. La creación, en el fondo, es una responsabilidad, y Satanás era un reflejo de esa creación grandiosa. Sin embargo, toda esa belleza y esplendor llevaban un potencial peligroso.
La belleza sin humildad puede transformarse en orgullo y la sabiduría sin discernimiento en rebelión. Piensa en alguien que, debido a sus habilidades, comienza a creer que está por encima de las reglas, considerando que su valor personal es mayor que el de quien lo puso allí. Satanás empezó a verse a sí mismo como algo más que una creación, como alguien digno de ocupar el lugar de quien lo creó. Este es el punto donde el orgullo empieza a corroer los cimientos de la humildad, lentamente y de forma casi imperceptible. En cada creación hay un llamado a un propósito mayor, pero también a una responsabilidad con nuestras propias acciones e intenciones. Dios hizo a Satanás perfecto, pero la perfección nunca es un fin en sí misma. Necesita un cimiento sólido de humildad para sostenerse. Como el líder de un gran proyecto que se deslumbra con su propio poder, Satanás comenzó a enfocarse en su propia imagen y se alejó de la fuente de su propia grandeza. Así, la belleza y sabiduría que debían ser atributos para inspirar, se convirtieron en armas de orgullo y rebelión. Con esto, comenzaba a dibujarse el origen de un conflicto que afectaría no solo a él, sino a toda la creación. Satanás era como una estrella que se negaba a orbitar alrededor del sol que la nutría, queriendo crear su propia luz, un brillo que solo él veía. Esa chispa de orgullo pronto se convertiría en una llama intensa, un deseo que abriría el camino hacia algo mucho más allá de lo que la creación original pretendía. La origen del mal es un tema que mueve la imaginación, y no es para menos. ¿Cómo podría algo tan perfecto como Satanás desarrollar una semilla de rebelión? La respuesta pasa por el orgullo, una característica que cuando está fuera de control lleva al individuo a creer que es autosuficiente. Satanás empezó a meditar sobre su propia belleza y valor, elevando su propia importancia por encima de la de su creador. Es como alguien que al verse en la cima olvida quién le ayudó a subir y se deja cegar por su propio brillo. Este orgullo fue la primera señal de que algo mayor estaba desarrollándose. En nuestra experiencia, todos hemos visto cómo el orgullo puede transformar a una persona. ¿Quién no ha conocido a alguien que al alcanzar el éxito deja de lado la humildad y comienza a verse como superior? Ese es el camino sutil que Satanás comenzó a recorrer, encantado por su propia imagen y autovalor. Olvidó que la belleza y la sabiduría que poseía eran un reflejo del propósito divino, no una característica que le perteneciera de manera autónoma. Al rechazar esta humildad, abrió el espacio para la rebelión, una desconexión entre él y el propósito mayor para el cual fue creado. Esta caída, causada por el orgullo, se asemeja a aquellos que comienzan a cuestionar las reglas, precisamente porque creen estar por encima de ellas. Satanás quería más, quería lo imposible, ser igual al Altísimo, el propio creador de toda belleza y sabiduría. Imagina a un estudiante brillante que, en lugar de aprender, decide que ya sabe más que el profesor y rechaza sus enseñanzas. Este es el tipo de rebelión que nace en el corazón de quien olvida que cada don recibido debe ser usado para un propósito mayor y no para engrandecimiento personal. El orgullo ciega de tal manera que el propio Satanás no vio el abismo en el que estaba a punto de caer. Para él, su grandeza justificaba su deseo de elevarse por encima de todo y de todos. La misma sabiduría que debería llevar a la comprensión de la creación fue utilizada para justificar su propio valor, en una actitud que ignoraba la humildad. Este tipo de distorsión recuerda a aquellos que por ser talentosos creen que pueden desafiar cualquier autoridad. El orgullo es astuto, ofreciendo una falsa sensación de poder y autosuficiencia. Cuando Satanás decidió que quería ser como el Altísimo, rompió con el propósito inicial de su creación.
Esta búsqueda de autonomía lo alejó de la verdad y de la armonía celestial. Al igual que en la vida, cuando alguien decide recorrer un camino de autosuficiencia completa, acaba alejándose de sus propias raíces, olvidando lo que le llevó hasta allí. Esta búsqueda de poder dio lugar al mal, una desconexión con el plan original. A partir de ahí, la creación de Dios, perfecta hasta entonces, comenzó a experimentar una realidad diferente, un mundo donde el orgullo y la rebelión daban sus primeros pasos. Aquel que era la figura exaltada comenzó a convertirse en lo opuesto de lo que se había idealizado. Su rebelión contra Dios fue un hito, pero solo el comienzo de una serie de eventos que tendrían vastas consecuencias. El mal había nacido en el corazón de un ser creado para ser un ejemplo de perfección, y esa transformación resonaría por toda la eternidad. La caída de Satanás y el origen del mal son temas que incluso los profetas bíblicos registraron con intensidad y detalles profundos. Isaías y Ezequiel, en sus visiones y palabras, describieron la audacia de Satanás al querer exaltarse por encima de Dios. Estos pasajes no son solo relatos históricos, sino mensajes que hablan directamente sobre el orgullo y sus consecuencias devastadoras. Satanás deseaba ocupar el lugar del Altísimo, un deseo que convirtió su rebelión en una marca indeleble. Es como si hubiera olvidado que como creación jamás podría rivalizar con el propio Creador. Los testimonios de estos profetas no dejan dudas sobre el impacto de ese orgullo descontrolado. Isaías lo compara con una estrella caída, una imagen poderosa que muestra cómo aquel que fue elevado por su belleza y sabiduría acabó en ruinas. Esta imagen nos habla a nosotros también. ¿Cuántas personas, al dejarse llevar por el orgullo, acaban perdiéndolo todo? Al igual que Satanás, comienzan a verse a sí mismos como excepcionales, ignorando los principios que los mantienen en equilibrio. Ese tipo de orgullo, cuando no se controla, puede transformar a cualquiera en su propia ruina. Ezequiel añade aún más color a esta narrativa, describiendo a Satanás como un ser cubierto de joyas preciosas y colocado en una posición elevada. Pero, incluso rodeado de gloria, permitió que el orgullo lo cegara. Es una advertencia clara sobre lo que sucede cuando alguien se deja encantar por su propia imagen. Imagina a un escultor que, tan satisfecho con su obra, comienza a creer que él es la propia obra. Es precisamente esa inversión lo que llevó a Satanás a rebelarse. El orgullo lo consumió, alejándolo del verdadero propósito que Dios había planeado para él. Los relatos de los profetas sirven como recordatorios eternos para cualquiera que esté en una posición de poder o destaque. Isaías y Ezequiel no cuentan solo la historia de Satanás, sino que lanzan un espejo para la humanidad. Este es el tipo de lección que atraviesa generaciones, el peligro del orgullo y la falta de humildad. Al querer ser más de lo que estaba destinado a ser, Satanás perdió su propia esencia. Y lo que experimentó nos dice mucho sobre cómo el orgullo puede ser un veneno sutil, pero devastador. A través de estos testimonios vemos cómo la rebelión de Satanás se extiende como una sombra por toda la creación. Aquel que debería ser un ejemplo de sabiduría se convirtió en el símbolo de la caída. La historia que los profetas nos dejan es la de un ángel que, en su ambición desmedida, quiso asumir el lugar del propio Dios. En nuestra realidad es como alguien que traiciona su propio sistema de valores por creer que merece más de lo que fue preparado para ser. Una advertencia clara de que hasta la posición más elevada puede ser derribada por la arrogancia. Esta caída registrada en las Escrituras abrió las puertas a una era de conflictos y tentaciones, donde el orgullo y la rebelión comenzaron a arraigarse en los corazones. Al igual que una piedra que, al lanzarse al agua, crea ondas que se expanden, la elección de Satanás
tuvo impactos duraderos que siguen resonando. Esas ondas aún resuenan en el universo, moviéndose con fuerza más allá de la caída inicial, creando un escenario en el que cada creación enfrentará decisiones. Las consecuencias de la rebelión de Satanás fueron profundas, y no solo para él. Su decisión de desafiar a Dios lo llevó a perder su posición exaltada, siendo expulsado de la presencia divina y destinado al juicio eterno. No fue solo una pérdida de estatus, sino el inicio de un conflicto continuo que afectaría todo el curso de la creación. Cuando alguien opta por la rebelión en lugar de la humildad, los impactos van más allá de su propia vida, reverberando en todo a su alrededor. Como una piedra lanzada a un lago, el efecto se propaga y toca incluso a quienes están lejos, marcando el universo con las ondas de ese acto. El orgullo que llevó a Satanás a rebelarse no es algo aislado. Es un fenómeno que vemos frecuentemente en situaciones de poder e influencia. ¿Cuántos líderes, al dejarse dominar por una autoconfianza excesiva, acabaron destruyendo su propio legado? Al igual que Satanás, que se vio lejos de su propósito inicial, estas personas pierden de vista el valor de la humildad. La vida nos enseña que, por más alto que alguien esté, la falta de humildad puede llevar a una caída tan rápida como inesperada. Es una ley universal que tanto vale para los cielos como para la tierra. La rebelión de Satanás no terminó solo con su caída. Pasó a desafiar todo lo que representaba la creación de Dios, usando su posición caída para intentar arrastrar a otros consigo. Este es el ciclo del orgullo. No quiere verse solo en su caída. Desea que otros compartan el mismo destino. Satanás se convirtió en el ejemplo de lo que sucede cuando alguien rechaza el propósito divino para buscar su propia gloria. Y al hacer eso, intenta destruir lo que fue creado para ser perfecto. Es un reflejo claro de cómo el orgullo puede llevar al deseo de ver a otros caer también. Para quienes buscan un ejemplo de cómo evitar los mismos errores, la historia de Satanás sirve como una gran advertencia. El orgullo, cuando no se controla, tiende a crear un ciclo de autodestrucción y ruina. Imagina a alguien que, por no aceptar críticas, aleja a todos los que podrían ayudarle a crecer. Ese fue el camino de Satanás. En lugar de volverse hacia Dios en humildad, eligió alejarse aún más, provocando una distancia que resultó en su propia ruina. Y esa distancia no fue solo física, sino también espiritual y eterna. Esa rebelión no terminó en una sola caída, sino que abrió el camino para un escenario de conflicto y tentación que afectaría a toda la creación. Satanás no solo cayó, sino que decidió convertirse en el adversario de aquel que lo creó, un antagonista eterno en el universo. Usa cada oportunidad para instigar a otros a rebelarse, haciendo que el orgullo se convierta en una de las armas más sutiles y peligrosas. Al fin y al cabo, el orgullo hace que las personas crean que pueden seguir solas, sin necesidad de orientación divina. Es una batalla constante que no se limita solo al mundo espiritual. Las ondas de esa rebelión se extienden hasta nuestros días y su impacto es visible en diversas áreas de la vida. El conflicto entre el orgullo y la humildad es una lucha diaria, algo que cada uno enfrenta de una forma u otra. Pero la rebelión de Satanás nos enseña que la búsqueda de la gloria personal, cuando se aleja del propósito divino, solo resulta en pérdida. Lo que queda por saber es cómo responderá cada uno a esta influencia, porque las decisiones que tomamos hoy pueden llevarnos por caminos de humildad o de orgullo. Las lecciones de humildad que la caída de Satanás nos trae son tan importantes como poderosas.
Jesús, durante su tiempo entre los hombres, enfatizó la necesidad de evitar el orgullo, recordando a los discípulos que el servicio humilde es lo que realmente nos acerca a Dios. Señalaba que aun siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Es un contraste directo con la postura de Satanás, que eligió la propia gloria en lugar de servir al propósito para el cual fue creado. Y esa elección marca toda la diferencia. Esa lección sobre humildad no es solo una virtud abstracta, es una postura de vida, una forma de situarse en el mundo. La persona humilde sabe reconocer el valor de cada ser a su alrededor, sin necesidad de exaltarse por encima de los demás. ¿Cuántas veces vemos a alguien en una posición de poder dejarse llevar por el orgullo, creyéndose insustituible? La humildad, en cambio, nos hace entender que todos somos parte de algo mayor y que nuestras acciones deben reflejar esa conexión con el propósito mayor que nos envuelve. Ese tipo de visión es liberador y mantiene el ego bajo control. La humildad es una cualidad que, irónicamente, requiere grandeza. Hace falta ser grande para reconocer que no se sabe todo, que siempre hay algo que aprender. Satanás, al elegir el orgullo, perdió esa oportunidad. Al alejarnos de ese camino de autosuficiencia, podemos acercarnos a una sabiduría verdadera que no reside en situarse por encima de los demás, sino en caminar juntos, aprendiendo de cada uno. Esto se refleja hasta en las cosas simples, como escuchar con atención, en lugar de querer siempre tener la última palabra. Otro punto que Jesús nos enseña sobre la humildad es el de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Nos muestra que el valor del servicio está en hacer el bien, aunque nadie esté mirando. A diferencia de Satanás, que deseaba ser adorado, la verdadera humildad encuentra su propósito en el anonimato, en ser útil sin esperar glorias. Es como alguien que ayuda al prójimo sin buscar jamás reconocimiento. Esa es la esencia de la humildad, una fuerza silenciosa que no busca aplausos, sino solo el bienestar de los demás. La diferencia entre el orgullo y la humildad es que el primero nos hace mirar solo hacia nosotros mismos, mientras que el segundo nos conecta con algo más grande. Es una elección diaria que exige vigilancia. El orgullo es tentador porque nos hace sentir poderosos, pero la humildad nos recuerda que todo poder viene acompañado de responsabilidad. La verdadera grandeza no está en exaltarse, sino en reconocer que solo somos parte de un propósito mayor. Esa es la lección que la caída de Satanás eterniza para nosotros. Finalmente, la humildad es una armadura contra las tentaciones del ego. Cuando nos colocamos en una posición de servicio y respeto, es difícil caer en la trampa de querer más de lo que realmente necesitamos. Esto es lo opuesto a lo que hizo Satanás y por eso se perdió en su propia ambición. Seguir el camino de la humildad es elegir un camino seguro, donde el ego está controlado y el orgullo no encuentra espacio para florecer. Y a lo largo de ese camino surgen nuevas lecciones, recordándonos siempre el valor de la sencillez y la verdad. Después de toda esta jornada queda la pregunta: ¿está el orgullo alejándonos de nuestro verdadero propósito? La caída de Satanás muestra que hasta el ser más perfecto puede ser corrompido por la ambición desmedida y la búsqueda incesante de autosuficiencia. ¿Y tú, en tu día a día, has observado los signos de orgullo sutil que podrían estar limitando tu conexión con algo mayor? La gran cuestión aquí es: ¿qué podemos hacer para evitar caer en las mismas trampas? La humildad no es solo una bonita virtud, es un escudo contra las ilusiones del ego. ¿Qué tal comenzar observando nuestras propias acciones? Pequeños gestos, como escuchar más y actuar sin esperar reconocimiento,
pueden ser el primer paso hacia algo transformador. Estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo a un lado en favor de una vida más conectada y auténtica, porque esta antigua historia nos recuerda una verdad inmutable. El orgullo aleja, mientras que la humildad nos acerca a lo que realmente importa. Si este tema resonó contigo y te dejó con curiosidad de saber más, suscríbete al canal, activa las notificaciones y ven a explorar más de estos misterios.